Nunca pensé que llegaría el día en que hablaría de esto con tanta claridad, con tanta paz en el corazón. Hubo un tiempo en que pronunciar el nombre de mi hijo era como clavar un cuchillo en mi pecho, cuando cada respiración me recordaba que él ya no respiraba a mi lado. Carlos se fue un 15 de octubre de 2006. Tenía apenas 15 años, y yo quedé destrozada. No hay palabras en ningún idioma que puedan describir lo que siente una madre cuando cierra los ojos de su hijo, por última vez. Es un vacío tan profundo que te succiona entera, que te hace cuestionar todo, incluso a Dios. Durante semanas no pude levantarme de la cama, no podía comer, no podía pensar en nada más que en su ausencia. La leucemia fulminante llegó sin avisar, como un ladrón en la noche. Carlo estaba bien, o eso creíamos. Era un chico normal, alegre y obsesionado con las computadoras y los videojuegos, como cualquier adolescente de su época. Vivíamos en Milán, una vida cómoda, tranquila, llena de rutinas que ahora echo tanto de menos. Un día comenzó con dolores de cabeza, luego la fiebre, y cuando finalmente los médicos descubrieron qué era, ya era demasiado tarde. En apenas 2 semanas, mi mundo entero se derrumbó. Recuerdo estar sentada en ese hospital frío, viendo cómo mi hijo se apagaba poco a poco, y sentir que mi fe, esa fe que siempre había sido tibia, superficial, se desintegraba como ceniza entre mis dedos. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué se llevaba a un niño inocente? Pero Carlo no tenía miedo. Eso fue lo que más me desconcertó durante esos últimos días. Mientras yo me ahogaba en lágrimas y desesperación, él permanecía sereno, incluso alegre. Me tomaba la mano y me decía que no me preocupara, que todo estaría bien, que pronto estaría con Jesús. Yo no entendía cómo podía hablar así, cómo podía aceptar su muerte con tanta madurez, siendo apenas un adolescente. Ahora comprendo que mi hijo tenía una relación con Dios que yo nunca había tenido, una intimidad que yo, con todos mis años de vida, jamás había alcanzado. Él vivía su fe con una intensidad que yo consideraba exagerada, casi obsesiva. Iba a misa todos los días, rezaba el rosario, ayudaba a los pobres en las calles de Milán. Yo pensaba que era una fase, algo temporal. Nunca imaginé que era el corazón de quien realmente era. Cuando Carlo murió, sentí que me habían arrancado el alma. Los primeros meses fueron un infierno. Me despertaba en las noches gritando su nombre, buscándolo en su habitación vacía. Su computadora seguía ahí, su ropa en el armario, sus zapatos junto a la puerta. Todo estaba exactamente como él lo había dejado, pero él ya no estaba. Mi esposo Andrea sufría en silencio, tratando de ser fuerte por mí, pero yo sabía que él también estaba roto por dentro. La familia, los amigos, todos venían con sus condolencias, sus palabras vacías que no llenaban el hueco que Carlo había dejado. Yo asentía, sonreía débilmente, pero por dentro estaba muerta. No quería vivir en un mundo donde mi hijo no existía. Hubo momentos en que contemplé simplemente dejarlo todo, rendirme ante el dolor. Pero entonces comenzaron a llegar las cartas. Primero fue solo una, luego dos, luego decenas, cientos. Eran personas de toda Italia, de Europa, del mundo, que escribían para contarme cómo Carlo había tocado sus vidas. Algunos lo habían conocido personalmente, otros solo habían escuchado sobre él, sobre su fe extraordinaria, sobre su pasión por la Eucaristía. Leí testimonios de jóvenes que habían vuelto a la iglesia después de conocer la historia de mi hijo, de adultos que habían recuperado su fe perdida, de enfermos que afirmaban haber sido sanados después de rezarle a Carlo. Al principio no podía creerlo. Mi hijo, mi Carlo, el que jugaba videojuegos y navegaba por Internet, ¿había inspirado a tanta gente? Era incomprensible para mí. Pero las cartas seguían llegando, y con ellas algo comenzó a moverse en mi corazón. Empecé a investigar qué había hecho Carlo durante esos 15 años que yo no había visto realmente.
Descubrí que había creado un sitio web catalogando milagros eucarísticos de todo el mundo. Un proyecto ambicioso que había realizado con la ayuda de su computadora y su fe inquebrantable. Hablé con sacerdotes que me contaron cómo Carlo asistía a misa diaria, cómo confesaba sus pecados regularmente, cómo su devoción a la Virgen María era profunda y sincera. Conocí a personas sin hogar en Milán que recordaban a mi hijo trayéndoles comida, ropa, tratándolos con una dignidad que pocos les ofrecían. Carlo había vivido el Evangelio de manera radical, y yo, su propia madre, apenas me había dado cuenta. Yo había estado tan preocupada por sus estudios, por su futuro profesional, por las cosas mundanas, que no vi el santo que estaba creciendo bajo mi propio techo. Esa revelación me partió el corazón de una manera diferente. Ya no era solo el dolor de haberlo perdido, sino también el dolor de no haberlo conocido realmente. ¿Cuántas conversaciones profundas sobre fe no tuve con él porque me parecían innecesarias? ¿Cuántas veces lo escuché hablar de Jesús y yo solo asentía distraídamente? Mi hijo había sido un regalo extraordinario de Dios, y yo lo había tratado como algo común. Pero en medio de ese nuevo dolor, comenzó a nacer algo más, una transformación. Carlo me había enseñado en vida con su ejemplo silencioso, y ahora, desde el cielo, me estaba enseñando con su ausencia. Su muerte no era un final, sino un comienzo para mí, para mi propia fe, para mi comprensión de lo que realmente importa en esta vida. Los años pasaron y los testimonios no cesaban. Personas de todo el mundo reportaban sanaciones después de rezar por la intercesión de Carlo. Enfermos terminales que se recuperaban inexplicablemente, adictos que encontraban liberación, matrimonios rotos que se restauraban. La Iglesia comenzó a investigar oficialmente su vida, su santidad. Yo participaba en cada entrevista, en cada interrogatorio del proceso de beatificación, reviviendo cada momento con mi hijo, cada memoria que ahora atesoraba como oro. Era doloroso, pero también sanador. Cada testimonio que escuchaba sobre Carlo me acercaba más a él, pero de una manera nueva, más profunda. Ya no era solo mi hijo, era un intercesor, un amigo en el cielo que seguía activo, seguía amando, seguía sirviendo a Dios desde la eternidad. En 2020, 14 años después de su muerte, Carlo fue beatificado en Asís. Yo estaba ahí, de pie ante miles de personas que habían venido de todo el mundo para honrar a mi hijo. Era surreal, como un sueño del que no podía despertar. El niño que había parido, alimentado, cuidado. Ahora era el beato Carlo Acutis, el primer santo millennial, el patrono de Internet. Mientras observaba su imagen proyectada en pantallas gigantes, vestido con sus jeans y zapatillas deportivas, sonriendo con esa sonrisa que tanto extrañaba, sentí algo que no había sentido desde su muerte. Alegría pura. No era felicidad por haberlo perdido, sino alegría por saber con certeza absoluta dónde estaba. Mi hijo estaba con Dios, cumpliendo el propósito para el cual había nacido, y yo, su madre, había sido elegida para ser parte de esa historia. Ahora viajo por el mundo contando la historia de Carlo, compartiendo su testimonio, animando a otros padres a mirar realmente a sus hijos, a valorar cada momento, a enseñarles que la verdadera felicidad no está en las cosas materiales, sino en Dios. Hablo en conferencias, en iglesias, en universidades, y cada vez que lo hago, siento que Carlo está conmigo, guiándome, dándome las palabras correctas. Mi dolor se transformó en propósito. Mi pérdida se convirtió en ganancia espiritual. No es que el dolor haya desaparecido completamente. Todavía hay noches en que lloro su ausencia, en que quisiera abrazarlo una vez más, escuchar su risa, ver sus ojos brillantes. Pero ahora ese dolor convive con una paz profunda, con una certeza que nada ni nadie puede quitarme. Carlo me enseñó que la muerte no es el final sino el principio de la verdadera vida. Me enseñó que 15 años vividos intensamente para Dios,
valen más que 100 años vividos para uno mismo. Me enseñó que la santidad no es algo antiguo, reservado para monjes medievales, sino que es posible aquí, ahora, en el siglo XXI, con jeans y computadoras. Mi hijo era un chico normal que eligió vivir de manera extraordinaria, y esa elección cambió no solo su destino eterno, sino también el mío. Yo era una mujer de fe tibia, rutinaria, superficial. Ahora soy una mujer transformada por el dolor, moldeada por la pérdida, pero sobre todo, iluminada por el testimonio de mi propio hijo. Hay quienes me preguntan si me arrepiento de algo, si cambiaría las cosas si pudiera. La verdad es que sí, cambiaría muchas cosas. Habría prestado más atención a sus palabras sobre Dios, habría participado más activamente en su vida espiritual, habría atesorado cada momento con más conciencia. Pero no cambiaría el hecho de que Carlo fuera mi hijo, no cambiaría su corta pero intensa vida, no cambiaría ni un solo día de los 15 años que Dios me permitió tenerlo. Porque esos 15 años me dieron más de lo que merezco. Me dieron un santo como hijo, un intercesor en el cielo y una misión en la tierra. Carlo ya no está físicamente conmigo, pero está más presente ahora que nunca. Cuando la gente me ve hablando en público sobre Carlo, con fortaleza y convicción, muchos se sorprenden. Esperan ver a una madre destruida, amargada, cuestionando a Dios. Y no me malinterpreten, hubo momentos en que fui todo eso. Pero la gracia de Dios, trabajando a través del testimonio de mi hijo, me levantó de ese abismo. Me mostró que el sufrimiento no es en vano, que puede ser redentor, transformador, santificante si se une al sufrimiento de Cristo. Carlo ofreció su enfermedad por el Papa y por la Iglesia. Iglesia en Jesús, y en los últimos días. Yo he ofrecido mi dolor de madre por todas las almas que necesitan encontrar a Dios. Y he visto frutos, he visto milagros, he visto vidas cambiadas. El proceso de canonización continúa. Se necesita un segundo milagro confirmado para que Carlo sea declarado santo oficialmente. Pero para mí, él ya era santo desde que lo conocí realmente, desde que abrí los ojos a la verdad de quién era. La Iglesia puede darle títulos, puede inscribirlo en el calendario litúrgico, pero eso no cambia lo que él ya es ante Dios. Mi hijo está en el cielo, gozando de la presencia divina que tanto anheló en vida, y desde allá sigue trabajando, sigue intercediendo, sigue atrayendo almas hacia Cristo. Esa es su misión eterna, y yo tengo el privilegio de ser su madre, su mensajera en la tierra. Cada vez que alguien me dice que admira mi fortaleza, que no sabe cómo puedo sonreír después de perder un hijo, yo les respondo con total honestidad. No es mi fortaleza, es la de Carlo, es la de Dios obrando a través de mí. Yo sola no podría. Yo sola seguiría hundida en la desesperación. Pero no estoy sola. Tengo a Carlo en el cielo, tengo a Jesús en la Eucaristía que mi hijo tanto amó. Tengo a María que me acompaña como madre que también perdió a su hijo. Y tengo una misión, asegurarme de que el mundo conozca a Carlo Acutis, no como mi hijo simplemente, sino como un modelo de vida cristiana para el siglo XXI, especialmente para los jóvenes que tanto necesitan ejemplos auténticos de fe. Hay días difíciles todavía, días en que paso por su habitación, que hemos conservado como un pequeño santuario, y el peso de su ausencia física me golpea nuevamente. Veo su foto en la beatificación, veo las miles de imágenes que circulan por Internet, con sus frases sobre la Eucaristía y la santidad, y mi corazón se llena de una mezcla extraña de orgullo maternal y dolor agudo. Pero incluso en esos momentos hay algo más grande que el dolor. Hay gratitud. Gratitud porque Dios me eligió para ser la madre de Carlo. Gratitud porque aunque fue por poco tiempo en términos terrenales, fue suficiente para cambiar mi vida eternamente. Gratitud porque mi hijo, con su corta existencia, está alcanzando a millones de personas
que yo nunca podría alcanzar. La historia de Carlo es también mi historia. Es la historia de una conversión, de una transformación, de cómo Dios puede usar incluso la tragedia más devastadora para producir frutos de santidad. No hubiera elegido este camino, no hubiera elegido perder a mi hijo Jo a los 15 años, pero Dios en su infinita sabiduría sabía lo que hacía. Sabía que Carlo había cumplido su misión en la tierra. Sabía que su testimonio tendría más impacto después de su muerte que durante su vida. Y sabía que yo, su madre, necesitaba este proceso de purificación, este camino doloroso, pero hermoso hacia una fe auténtica y profunda. Carlo fue mi maestro más grande, y sigue siéndolo desde el cielo. Cuando miro hacia atrás, a aquella mujer que era yo antes de la muerte de Carlo, casi no me reconozco. Era superficial, preocupada por cosas que ahora veo como completamente irrelevantes. Mi fe era cultural, heredada, pero no personal, no viva. Carlo me enseñó lo que significa realmente creer, lo que significa vivir cada día como si fuera el último, lo que significa amar a Dios con todo el corazón. Su muerte fue el momento más oscuro de mi vida, pero también fue el catalizador de mi renacimiento espiritual. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en combustible para mi misión, en motivación para seguir adelante, en recordatorio constante de que esta vida es temporal, pero la eternidad es para siempre. Hay una frase de Carlo que repito constantemente. Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Mi hijo vivió como original, fiel a su identidad de hijo de Dios, sin importarle lo que otros pensaran, sin conformarse con la mediocridad espiritual que caracteriza a nuestra época. Y yo, que estaba en peligro de morir como fotocopia, ahora intento cada día vivir como original, a la manera que Carlo me enseñó. No es fácil. Vivir radicalmente para Dios nunca lo es, pero es la única manera de vivir que tiene sentido, la única manera que trae verdadera paz y propósito. Mi hijo me lo demostró con su vida y con su muerte. Cuando hablo con otros padres que han perdido hijos, veo en sus ojos el mismo dolor que yo experimenté. Es un club al que nadie quiere pertenecer, una hermandad del sufrimiento que solo quienes la han vivido pueden entender completamente. Pero les digo lo que he aprendido. El dolor no es el final. Puede ser el principio de algo hermoso si se lo entregamos a Dios, si permitimos que Él lo use para moldearnos, para acercarnos a Él, para darnos un propósito más grande que nuestro sufrimiento. No todos nuestros hijos serán beatificados como Carlo, pero todos son preciosos ante Dios, todos tienen un propósito eterno. Nuestro trabajo como padres es confiar en el plan de Dios, incluso cuando ese plan incluye despedirnos de ellos mucho antes de lo que esperábamos. Carlo tenía razón en todo lo que decía sobre la vida, sobre la muerte, sobre la eternidad. La Eucaristía es realmente nuestra autopista al cielo, como él la llamaba. La santidad es realmente posible para todos, no solo para algunos elegidos. La muerte es solo un paso hacia la verdadera vida, y el amor de Dios es más grande, más profundo, más real que cualquier sufrimiento que podamos experimentar en esta tierra. Mi hijo vivió estas verdades con total convicción, y ahora yo intento hacer lo mismo. No siempre lo logro, pero cada día lo intento, inspirada por su ejemplo, sostenida por su intercesión desde el cielo. Si pudiera hablar con la Antonia de 2006, aquella madre destrozada sentada junto a la cama de hospital de su hijo moribundo, le diría que todo va a estar bien, que el dolor que siente es real y válido, pero que no es el final de la historia, que su hijo no está muriendo sino naciendo a la vida eterna, que el vacío que siente será llenado con algo más grande de lo que puede imaginar, un propósito divino, una misión que transformará innumerables vidas. Pero sé que no me habría creído. Algunas cosas solo pueden entenderse viviéndolas,
caminándolas, sobreviviéndolas. El dolor de perder a Carlo fue real, devastador, casi fatal. Pero la fe que nació de ese dolor fue aún más poderosa, más transformadora, más real. Hoy, cuando pronuncio el nombre de mi hijo, ya no es con ese dolor punzante de los primeros años. Es con amor, con orgullo, con esperanza. Carlo Acutis cambió mi vida 2 veces. Primero cuando nació, y me convertí en madre, y luego cuando murió, y me enseñó lo que significa realmente vivir. Su legado continúa creciendo cada día. Jóvenes de todo el mundo lo toman como modelo. Encuentran en él un santo con quien pueden identificarse, alguien que habla su lenguaje, que vivió en su época. Y yo, su madre, sigo contando su historia, sigo compartiendo su testimonio, porque es mi manera de mantenerlo vivo, de honrar su memoria, de cumplir con el propósito que Dios me ha dado. El dolor de perderlo se transformó en mi mayor fe. Esa frase resume perfectamente estos años desde su muerte. No fue instantáneo, no fue fácil, y no significa que el dolor haya desaparecido por completo. Pero sí significa que ese dolor encontró un significado, un propósito, una razón de ser. Carlos se fue de mi lado, pero no de mi vida. Está más presente ahora que nunca, solo que de una manera diferente, más profunda, más espiritual. Y esa presencia, esa certeza de que mi hijo está con Dios y que yo algún día me reuniré con él en la eternidad, es lo que me permite seguir adelante con paz en el corazón. Mi Carlo, mi santo, mi maestro. Hasta que nos volvamos a encontrar, seguiré contando tu historia, seguiré viviendo lo que me enseñaste, seguiré amando a Dios como tú me mostraste. Porque en el final, eso es lo único que importa, lo único que perdura, lo único que vale la pena. Y tú, hijo mío, lo sabías desde siempre.